La niña caníbal del metro Tacubaya, 7 de septiembre de 1972. Una pequeña de nombre Rosario Sánchez Sierra, de tan solo 8 años de edad, caminaba de la mano de su madre por las instalaciones del metro, en la estación Tacubaya. Si bien este medio es muy popular y sumamente utilizado por los habitantes de la Ciudad de México, también es escenario de situaciones terribles e incómodas por la gran cantidad de personas que se llegan a concentrar en el transporte en las llamadas horas pico. Al momento de caminar por la estación y debido a la gran cantidad de personas que transitaban, Rosario se soltó inevitablemente de la mano de su madre, quien se dirigía a su trabajo y quien desesperada la buscó incansablemente por las instalaciones. Al momento de su desaparición, la pequeña Rosario se sintió abrumada por la gran cantidad de personas que la rodeaban. Buscó como pudo el rostro de su madre entre la multitud, pero fue inútil. El pánico y la desesperación provocaron en ella un sentimiento de furia ante la impotencia que le provocaba no poder valerse por sí misma en ese momento. Pues por culpa de toda esa gente, su madre la había perdido y abandonado en ese lugar tan grande y sombrío. La madre dio aviso a las autoridades, quienes se unieron a la búsqueda. También se publicó una nota en el periódico, en el cual se daba detalle de la desaparición de la pequeña. Pero tristemente no fue hallada de inmediato. Se realizaron búsquedas exhaustivas en el transporte como en los alrededores del metro, sin éxito. El mencionado periódico siguió la nota de la desaparición de Rosario, pues increíblemente, a pesar de la búsqueda recurrente, la menor no aparecía y se temía lo peor. Uno de los policías en la investigación del caso narró detalles respecto a un terrible hallazgo en los túneles del metro, pues restos de cuerpos mutilados de personas en aparente situación de calle habían aparecido extrañamente en plena oscuridad y presentaban diversas heridas, además de mordidas de animales en los cuerpos, temiendo así que esto fuera acto de un criminal y que la siguiente víctima en aparecer fuera la menor. Mientras transcurrían las horas y los días, la niña comenzó a sentir demasiada hambre y sed, pero la oscuridad y el miedo la mantuvieron escondida en la oscuridad de los túneles. Sin saber qué hacer, rondó por el lugar y notó que había muchos roedores ahí, que iban y venían, y observándolos aprendió en dónde podía caminar libremente, sin correr peligro. También aprendió a moverse en la oscuridad sin temor. Al cabo de unos días, Rosario vio cómo un indigente que planeaba adentrarse en los túneles cayó a las vías y sufrió graves heridas, además de lesionarse gravemente el tobillo, lo que provocó su muerte. Las ratas, al oler la sangre, se acercaron y comenzaron a morder el cuerpo herido del hombre. La niña, al observar tal acto y no poder soportar más el hambre y la sed, se acercó y desprendió el pie del sujeto, que los roedores ya habían dejado casi separado del resto del cuerpo, para poder comerlo y beber su sangre, pues la deshidratación y la falta de alimento provocaron que la pequeña cometiera estos actos inhumanos. Esto la ayudó para poder sobrevivir los días siguientes, pero a pesar de aprender a moverse en este lugar, la pequeña no buscó ayuda de ninguna persona adulta, más bien se adaptó a permanecer en la oscuridad completamente aislada y en silencio. Esperaba que el último vagón terminara su recorrido para poder moverse libremente en los túneles. Los roedores eran su única compañía y ella había aprendido a sobrevivir gracias a ellos. Al pasar los días, unos testigos que utilizaban el transporte declararon ante las autoridades haber visto a una niña pequeña que había atacado y asesinado a un hombre indigente en las inmediaciones del metro. Pero para los investigadores era algo difícil de creer, pues cómo era posible que una menor acabara con un hombre adulto, aunque después se hallaron con la sorpresa de los restos de 2 indigentes en la oscuridad de los túneles, con miembros desprendidos y mordidas de roedores, además de mordidas humanas. Pero nunca les pasó por la cabeza relacionar la desaparición de la niña Rosario con los escalofriantes hallazgos en el metro. La búsqueda no cesó y fue hasta el día 22 de septiembre que Rosario Sánchez fue encontrada.
en lo profundo de los túneles del metro, donde permanecía escondida. Al preguntarle acerca de su paradero, ella declaró que, asustada por no encontrar a su madre, optó por adentrarse en la oscuridad de los túneles, donde con mucho miedo se ocultó de las personas que la habían separado de su progenitor. Cuando se le cuestionó que cómo había sobrevivido durante tantos días sin alimento, ella confesó que tuvo la necesidad de alimentarse del cadáver del hombre indigente que había caído a las vías. Pues al ver a las ratas alimentarse del cuerpo, no pudo controlar más su hambre y su sed, por la que las imitó. Increíblemente, esto para ella se había vuelto algo normal. Lo describía tranquila e inocentemente, como si fuera cualquier cosa. Se cree que ante la soledad, la oscuridad y el instinto de supervivencia, la menor perdió el raciocinio en ese momento y procedió a cometer atroces actos contra las personas en situación de calle que se refugiaban en aquellos pasadizos. Se narra que la menor desaparecida encontró abrigo en los túneles de la estación del metro Tacubaya, donde aprendió a sobrevivir en la oscuridad y ante la necesidad del hambre de varios días tuvo que alimentarse de los indigentes que se adentraban ahí buscando refugio para pasar las noches. La primera víctima, hallada por la policía, presentaba mutilación y desprendimiento total del tobillo izquierdo. La menor declaró que quedó atrapada en el interior del metro y que después huyó de las personas que la habían separado de su madre, adentrándose en la oscuridad de aquellos pasadizos. Después de transcurrido el tiempo, vio a un vagabundo caer a las vías provocándose graves heridas. El hombre había perdido la vida. Las ratas se amontonaron a comer la carne y la sangre de su cuerpo, por lo que sin más remedio y para saciar su hambre, terminó de desprender el pie que ya casi estaba desprendido del cuerpo, pues los roedores ya lo habían mordido, y decidió comer y beber de su sangre, pues estaba deshidratada. Después de conocer la escalofriante declaración de la menor, creyeron que probablemente estaba sufriendo de una enfermedad mental grave y que había actuado meramente por supervivencia. No se supo a ciencia cierta que realmente había asesinado a otras personas, pero debido a su corta edad, la recluyeron en un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de su vida, acompañada de su madre, quien falleció en 1997. Durante su estadía no presentó ningún comportamiento violento, aunque se llegaron a presentar sospechas en su contra ante el asesinato de una de las enfermeras del hospital, pero al no haber pruebas, el caso no fue resuelto. Rosario Sánchez Sierra falleció en su cama en el año 2010 y quedó atrás su escalofriante historia, que para muchos ha sido una simple leyenda, aunque quedara marcada para siempre en la historia de México, en los secretos que guarda el transporte colectivo en la oscuridad de sus pasillos.